El edificio es una U que se cierra a norte y se abre a sur, con una tipología también muy clásica, los elementos de baños, archivos, fotocopiadoras, etcétera, hacia norte y por tanto sin luz, y el resto de despachos y vestíbulos pues hacia sur. Por lo tanto, es un edificio tremendamente esquemático, únicamente los pliegues hablan un poco del sitio donde están, pero donde lo que nos importaba era, de nuevo, cómo entrelazar la escala y el concepto del propio edificio con el funcionamiento y el modo de ese funcionamiento de la propia empresa, ¿no? Bueno, aquí cogimos, fundamentalmente nos parecía que Audenasa, que unas oficinas para Audenasa no podían ser igual que unas oficinas para cualquier otra empresa, y más en ese entorno rodeado de autopista, y por lo tanto el proyecto tenía que respirar desde su propio origen todos aquellos aspectos que hablan de infraestructura. Este no podía resolverse como un edificio similar a los que tiene al lado y por lo tanto pues una cajita con sus ventanitas, sino que tendría que hablar más pues de puentes, tendría que hablar más de estructuras, tendría que hablar casi de infraestructuras. Por lo tanto, a partir de una sección pues que resuelve el soleamiento, resuelve la intimidad, resuelve una serie de parámetros interiores, genera una sección capaz de tener una dureza y una estructura suficientemente fuerte como para hablar de una estructura más que de un pequeño edificio. El edificio se apoya sobre unas pequeñas patitas miserables con una cajita de vidrio también pues casi pasando desapercibida, donde de nuevo aparece una escala abstracta capaz de ligarse también mentalmente con estructuras pues que trascienden el propio programa y por lo tanto más cercanas, como he dicho al principio, pues a autopistas, a puentes o a estructuras ingenieriles que propiamente a arquitecturas urbanas. La sección se ve muy bien aquí, una sección en U que protege, que a la vez hace de soportal, que a la vez permite ver, que a la vez genera una piel interior. Resuelve con fuerza a través de un material pues tosco como es el acero corten, que se irá oxidando con el tiempo, pero que también habla de una estructura pues que parece que no ha tenido origen, sino que está como desde siempre en ese sitio, ¿no? Quizás recuerde también a estructuras vegetales pues o animales, ¿no? A los anélidos. ¿Por qué no? Sí, hay ciertas referencias a ese tipo de estructuras orgánicas. Interiormente también aparece una iconografía pues que tiene pues, lógicamente por referencia pues, a ese mundo pues, de la autopista, de las calles, las señales de tráfico, donde se pretende generar una atmósfera pues, que habla del lugar que se dirige. Otro aspecto importante que nos parecía, cuando empezamos a estudiar el tema, nos pareció que recuperar en las autopistas, cuando fuimos al lugar había un montón de neumáticos. Y preguntamos, es que en las autopistas pues, se revientan muchos neumáticos y por lo tanto pues aparece mucho residuo neumático. Nos parecía que podía ser interesante que ese paso del tiempo, de toda la gente que pasa por autopistas y que alguien se va dejando cosas, se recuperase y se fuese recuperando también en el propio edificio, ¿no? Después la verdad es que no ha podido ser así, y los neumáticos los hemos conseguido de otro lado, ¿no? Pero en el fondo funciona, ¿no? Es decir, esto no es una cosa barata, no cuesta dinero, el reciclado de neumático es gratis, gratuito, por lo tanto hemos hecho una fachada norte pues con un coste mínimo, hemos hecho pruebas con distintos tipos de neumáticos. Como podéis imaginar, todos los que sepáis algo de arquitectura, cualquier cosa de estas cuesta muchísimas horas. Pero bueno, al final yo creo que el resultado merece la pena. La fachada, esta es la fachada norte a base de gaviones rellenos de neumático, que aparentemente por fuera ofrecen una imagen dura, una imagen compacta, pero que sin embargo desde dentro pues deja pasar la luz y aparece, por el efecto diafragma de la propia luz, aparece pues un mundo insospechado, pues de espacios intersticiales muy sugerentes, muy bonitos, cambiantes a lo largo del año, capaces de dotar a cada espacio interior pues, de una atmósfera especial.
todos los tratamientos de hormigón del exterior se han hecho con hormigón impreso a base de máquinas, con neumáticos que van dejando su huella y que por lo tanto también todo el edificio respira de arriba abajo ese concepto de autopista, quizá no evidente, pero que está hasta los últimos detalles. Bueno, y por último, para terminar y no alargarme más, pues hablar de la joyería, ¿no? En el fondo, todos estos proyectos pues, son pequeños hitos, pequeños, bueno, yo diría que inflexiones en nuestro trabajo, de los que hemos aprendido y que, bueno, no porque en la joyería nos hayan dado un premio sea mejor ni peor, de hecho la joyería está ahí y ya está, pero sí que ha servido, al menos para nosotros, como un campo de ensayo a pequeña escala. Habitualmente no hemos hecho cosas de interiorismo, pero nos da igual trabajar cualquier escala. Entendemos que la arquitectura al final es un problema de escala y da igual diseñar una silla que un rascacielos. Lo importante es saber dar con la escala adecuada. Y yo creo que eso, pues, al menos para nosotros como ejercicio, pues, nos ha venido bien. Como gimnasia, por supuesto. Volviendo al origen de la conferencia, yo creo que este proyecto tiene cosas interesantes en cuanto a concepto y en cuanto a atmósfera. Uno de los temas claves que nosotros estamos trabajando y que nos interesa cada vez más es dotar a los edificios, a la arquitectura de atmósfera. Yo creo que la arquitectura moderna ha perdido esa atmósfera que edificios arcaicos tenían. Pocos edificios actuales la mantienen, donde todo el edificio respira ese concepto inicial, ese concepto genésico. Y nos parece que eso es muy importante. Quizá en la joyería es un ejercicio más fácil y, por lo tanto, todo tiene que ver con ese concepto inicial. Nosotros, cuando nos encargaron la joyería, huimos de esas imágenes pues, llenas que todos conocemos de escaparates repletos de joyas. Entendíamos que habría que buscar el concepto de la joya justo por lo contrario, como el objeto exquisito, exclusivo, casi como una especie de viaje hacia la mina, hacia la cueva donde aparece el elemento natural, el elemento de metal precioso, entre esa oscuridad, donde esas pequeñas ráfagas de luz que entran por huecos insospechados hacen que brille determinados elementos del suelo o del techo. Entendíamos que esa debía ser la atmósfera que había que generar y que, por lo tanto, acceder a ese espacio no era solamente ir a comprar una joya, sino que el acceso a ese espacio tendría que tener también una inmersión hacia ese mundo sugerente de la alquimia, de la orfebrería, donde antepasados nuestros hacían viajes larguísimos por conseguir piedras preciosas. De alguna manera nos parecía que todo eso debía de estar en esos 30 metros cuadrados y, por lo tanto, todo respira de esa atmósfera. Esto es una sección que después veremos. Es una planta rectangular. Yo creo que tampoco me voy a entretener porque conocéis casi todos. Es un proyecto sin misterio al que habría que dar misterio, ¿no? Fundamentalmente aparece una caja muy elemental, transparente, y por lo tanto el escaparate es la propia tienda, porque 30 metros cuadrados, si había que generar un escaparate, pues se nos comía la tienda, por lo tanto la tienda es escaparate. Habitualmente estamos acostumbrados que los comercios tengan mucha luz, ¿no? La moda Zara, es imposible competir con Zara, ¿no? Aquí pasa lo contrario. Aquí se trata de generar un agujero negro en mitad de la ciudad, donde solamente sean las joyas los elementos iluminados, o mejor dicho, que sean las joyas los que den luz al espacio. Por lo tanto, las urnas, el mostrador, las cajas, todo va envuelto de ese espacio, de esa funcionalidad donde la joya es la que da la luz y no los elementos externos los que dan luz a la joya. Inicialmente el proyecto se planteó con una tela, se resolvía con un suelo metálico, duro, áspero, fuerte, y una tela casi con un efecto teatral, o recurriendo a esos elementos teatrales de cuando uno pues, va al teatro, va al cine, antiguamente, ¿no? Que se abrían esos telones magníficos y aparecía una sorpresa. Pero la verdad es que fue difícil. Hacer cosas con tela es francamente complicado. Entonces, lo que apareció otro recurso, que es intentar imitar